A veces me siento como pobre colina y otras como montaña, de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Así como en este poema de Mario Benedetti titulado Estados de ánimo, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez algo parecido a sentirnos como una pobre colina y otras como montaña. Estamos en nuestro segmento de Vida Saludable. Los saluda Paula Valdés aquí en Jóvenes en TV. Y las emociones están presentes en todo momento, en la forma en la que nos sentimos con nosotros mismos, en cómo nos relacionamos con nosotros al realizar una tarea, en nuestras decisiones, en todo. Por eso es importante aprender a relacionarnos con nuestras emociones. Aprender a relacionarnos con nuestras emociones significa aprender a identificarlas, reconocer lo que estamos sintiendo y atenderlas sin evitarlas, negarlas o reprimirlas y sin que nos desborden o dominen. Aunque nacemos con la capacidad de sentir emociones, no se nace sabiendo manejar las emociones. Eso es algo que se aprende y desarrolla a lo largo de la vida. No todas las personas tienen la habilidad de identificar y manejar sus emociones. Quizá porque se nos ha enseñado a negarlas o esconderlas en frases como los hombres no lloran, las mujeres enojadas se ven feas, no llores, piensa en otra cosa, o que no se note que ese chico o chica te gusta. Hay una tendencia cultural a negar, evitar o reprimir las emociones. Es importante descubrir que tenemos la capacidad de generar emociones agradables y que, aunque en ocasiones es inevitable sentir emociones desagradables, en lugar de negarlas, podemos analizar ¿qué puedo hacer cuando se presentan? Prestar atención a la manera en la que reaccionamos frente a nuestras emociones, sobre todo cuando son desagradables, nos ayudará a identificar si esa reacción nos ayuda o nos hace sentir peor. Para reflexionar y conocer más sobre el tema, tenemos a la maestra Yvonne Klein y a unos invitados muy especiales. La maestra Yvonne Klein es licenciada y maestra en filosofía y es especialista en educación socioemocional. Es psicoterapeuta y consultora de diversas instancias como el Programa de Desarrollo para Naciones Unidas, la Secretaría de Educación Pública de México y el Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar. Además, es docente y autora de diversos libros sobre educación socioemocional. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen hoy. Antes que nada queremos mostrarles un ejercicio que hicimos para probar las emociones. Invitamos a distintos jóvenes a dibujarlas, con la consigna de si tus emociones fueran un mar y tú fueras un barco en ese mar, ¿cómo se vería? Vamos a ver los dibujos. Este es el mío. En este mosaico de dibujos vemos que la manera en la que se sienten y expresan las emociones puede ser muy diversa. En ocasiones podemos sentir nuestras emociones como un mar en calma, pero en otras como aguas turbulentas. ¿De qué dependen nuestras emociones? ¿Hay manera de arreglar estas emociones cuando se sienten como aguas turbulentas? Comentemos este tema con la maestra Yvonne Klein. Maestra, en el ejercicio presentado vemos una diversidad de formas en la que vemos variadas las emociones. ¿De qué depende la manera en la que vivimos o navegamos nuestras emociones? Bueno, pues muy buena pregunta, Pau. La cuestión emocional es compleja y depende básicamente de 4 factores. Primero, de la reactividad natural que tenemos, que es lo que se ha denominado en psicología el temperamento nato, digamos, pues la reactividad con la que nacemos. Algunos son más
reactivos, otros son más impulsivos, otros son más tranquilos, etcétera. Esa es la primera, o sea, ¿con qué venimos cargados genéticamente, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son nuestros modelos que nos están educando? O sea, las personas que nos están criando en la escuela, en la casa, pues nos están educando en forma de vamos a resolver esto de determinada manera, y nosotros captamos formas de resolución en las acciones que nosotros vemos. Esa es la segunda. La tercera tiene que ver con, pues, qué podemos nosotros aprender. O sea, ahí es donde entra toda la cuestión de la reactividad, ¿sí? Nosotros podemos aprender a manejar nuestras emociones, o podemos aprender a reprimirlas, o podemos aprender. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con, yo voy a nacer con una carga y con una mochila, me enfrento al mundo y veo cosas que también me hacen reaccionar y que me hacen tener una experiencia previa, ¿sí? O sea, la primera es la reactividad, la segunda es la experiencia que yo voy adquiriendo con mi estar en el mundo, la tercera con cómo veo que reaccionan las personas que están alrededor mío, que también me están educando, y en cuarto lugar, pues, ¿qué aprendo? O sea, yo puedo decidir formarme emocionalmente. Entonces son 4, pues, dimensiones que entran en relación en forma compleja, no en forma simple, digamos. ¿Y cuál es la diferencia entre evitar, controlar y manejar las emociones? Evitar tiene que ver con anestesiarme. O sea, yo no puedo manejar las emociones, a mí me invaden, no puedo manejar, por ejemplo, la vulnerabilidad o el miedo o la ansiedad. Entonces yo evito y me distraigo. Entonces la primera tiene que ver con evito, me anestesio, o sea, yo no quiero sentir, ¿sí? La segunda, la de controlar, tiene que ver con reprimo. O sea, no es que no toque, sino que toco pero reprimo, no me doy chance de sentir, ¿sí? Y la tercera tiene que ver con, pues, un concepto de educación socioemocional. O sea, manejar las emociones tiene que ver con, primero, aceptarlas, ¿sí? Cosa que en la evitación y en el control no lo hay. Primero las acepto y luego veo qué hago con eso que estoy sintiendo, que sí se pueden hacer cosas. Entonces esas son las diferencias, o sea, las formas de afrontamiento frente a lo que siento. ¿Y se viven igual las emociones en mujeres que en hombres? Sí creo que hay mujeres y hombres que son más sensibles, sí creo que hay mujeres y hombres que les cuesta más trabajo expresar sus emociones, pero social e históricamente a los hombres les cuesta mucho trabajo externar sus emociones. Yo creo que no se viven igual las emociones entre hombre y mujeres porque cada persona ve de una forma el mundo. Se dice que le vemos el ojo con los lentes que traemos puestos. Y creo que hay una diferencia abismal entre hombre y mujer, no porque uno sea superior o inferior, sino creo que somos iguales, pero sí creo que a lo mejor la mujer llega a ser a veces más corazón y el hombre a veces llega a ser más como, pienso yo, más simio, sino como más de, oh, tengo que hacer esto. Creo que pues es un poco un cliché, ¿no? Pero se dice que pues, los hombres tienden mucho a guardar las emociones porque precisamente no se quieren ver vulnerables, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría que por la educación, no, por la educación social que tenemos. O sea, hay una cuestión de género que permea nuestro estar como hombres o como mujeres. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un hombre tradicionalmente, o sea, estoy hablando de una educación
que se ha venido traduciendo a lo largo de los siglos y que ahorita ya está en cuestión, digamos, porque los millennials, como tú, están en otra situación y eso es buenísimo a nivel emocional. Entonces, ¿a qué me refiero con esta educación? Bueno, esta educación es una moneda de dos caras que ha afectado tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué significa esto? Que los hombres estaban con la idea de yo no puedo sentir emociones, yo no puedo mostrar debilidad ni vulnerabilidad, porque eso me hace tener la imagen de débil. Y el hombre tiene que ser fuerte. Y nosotros aquí en México inclusive decíamos los hombres no lloran. Bueno, eso es un peso psicológico terrible para los hombres, como si llorar fuera sinónimo de debilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la otra cara de la moneda es las mujeres son débiles. ¿Por qué? Porque sienten. Entonces se llega a un neuromito de neurociencia, donde se cree que las emociones están por un lado y la capacidad racional por otro, y que como nosotros somos emocionales, entonces no tenemos capacidad para pensar. Cuando nos invaden las emociones, entonces no podemos pensar. Bueno, eso es una idea completamente falsa a nivel de neurociencia, porque ya se ha visto que cuando nosotros llegamos a pensar, a razonar y a realizar lo que se llama las funciones ejecutivas del cerebro, que se ubican en la parte prefrontal y que es la parte última de nuestro cerebro que se desarrolla en la adolescencia, a lo largo de los años de la adolescencia. Entonces, nosotros, pues por supuesto que cuando estamos pensando ya se probó que estamos llenos de emoción. O sea, no es cierto que los pensamientos no tienen emoción, para nada. Entonces sí, lo vivimos diferente, pero no por una cuestión nata, sino por una cuestión de tradición educativa social. Inclusive se llegó a hacer un experimento en donde se les enseñaron a hombres y a mujeres diferentes expresiones faciales, porque se han estudiado las expresiones faciales de las diferentes emociones y se han elaborado teorías alrededor de esto, y se vio que las mujeres tenían mayor capacidad para reconocer emociones en una fotografía que los hombres. Esto se atribuyó a la cuestión pues educacional y a la cuestión que tiene que ver con la biología. O sea, la mujer es la que normalmente había criado a los hijos. Entonces hay una relación con el otro, con la crianza, con el apego, que permite pues más fácilmente conectarse con la cuestión emocional. Entonces se viven en forma diferente, no porque las emociones sean diferentes, sino porque pues somos animales sociales y lo social pues cambia nuestra manera de aproximarnos a nuestras propias emociones. Entonces la idea es pues que esta visión de género pues ya no esté dañando ni a hombres ni a mujeres, que tanto hombres como mujeres puedan reconocer sus emociones y puedan saber qué hacer con ellas y cómo transitar mejor por las emociones. ¿Y cuál es la relación entre las emociones y el bienestar? Bueno, también se trata de una relación compleja, porque el bienestar es un estado que está relacionado también con diferentes dimensiones. O sea, con una cuestión física que está relacionada con la salud, o sea, no es lo mismo tener salud que no tener salud. Con una cuestión material, a ver, no es lo mismo tener algo en el estómago que no tener nada para comer y no tener un techo. O sea, eso definitivamente se traduce en bienestar, ¿no? También otra de las dimensiones es la cuestión que tiene que ver con el desarrollo profesional, o sea, qué tanto podemos realizar nuestras pasiones, lo que nos da sentido, ¿no? Otro de los aspectos que es fundamental para la cuestión del bienestar es la vinculación. Se han hecho varios estudios y se ha visto
bueno, se hizo el estudio más grande de felicidad en la historia, que fue un estudio que se hizo en Harvard, con chicos de zonas vulnerables y con chicos privilegiados de Harvard, y se siguió la vida de estos muchachos durante 75 años, acabó en el 2014, y se vio que los que habían durado más y con mayor calidad de vida, o sea, mejor salud, eran los que habían construido relaciones significativas en su vida. Esto quiere decir, no que no hubieran tenido problemas, muchos se divorciaron, pero tenían relaciones significativas. O sea, no estamos hablando de likes en el Facebook, estamos hablando de un amigo al que a las 4 de la mañana le puedes hablar y decirle, me pasa esto, necesito hablar contigo, ¿sí? Yo siempre digo que si uno tiene una mano para contar amigos y personas significativas en su vida, de verdad está del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas diferentes dimensiones, el físico, el material, el profesional, el que estés realizado en lo que haces, que tenga sentido, en que te vincules, que esa es la cuarta, se traducen en un bienestar emocional. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que tú puedes no tener las condiciones materiales adecuadas, no puedes tener la salud necesaria, no puedes flaquear en algunas relaciones interpersonales, o sea, pero tienes lo que se llama las emociones subterráneas con un sentido de satisfacción con la vida. Entonces, bienestar no es el club de los optimistas, de que nos vamos a sentir bien absolutamente todo el día, porque eso me parece que es negar la riqueza de la vida. Las emociones cumplen con una función y la idea no es no sentirse mal. La idea es ir transitando por diferentes emociones a lo largo del día, a lo largo de las experiencias, de las relaciones, pero tener una emoción de fondo, o sea, un bienestar emocional que me da satisfacción, ¿no? Por ejemplo, Robin Williams, pues tenía todo, tenía físico, tenía la cuestión material, tenía la cuestión profesional, la vinculación, pero a nivel emocional, pues no estaba bien y paró. O sea, entonces el bienestar emocional es algo que ahora la ciencia está estudiando y tenemos muchos elementos ahora que antes no teníamos. ¿Y cómo podemos aprender a identificar, regular y relacionarnos de mejor manera con nuestras emociones? Bueno, es una muy buena pregunta. Y yo creo que el ejercicio de estos jóvenes que están plasmando pues las emociones en sus dibujos, también es interesante ver pues qué color usan para qué emoción, porque puede ser que uno use un color para una emoción y el mismo color lo use otro para otra emoción diferente, aunque el color sea igual, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo se desglosan las emociones. Entonces, para eso tenemos que desdoblar las emociones en tres dimensiones. Uno es, ¿dónde siento las emociones? En el estómago, o sea, por ejemplo, cuando estoy enojado lo siento en la cara, en el calor de la cara, o lo siento en el estómago, o lo siento en mi tensión muscular. ¿Dónde la siento? O sea, las sensaciones, el cuerpo. Lo segundo es, ¿qué pienso? ¿Sí? O sea, cuando me enojo, ¿qué es lo que estoy pensando? No, pues yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y esto a mí me enerva y no voy a, etcétera, ¿sí? Y lo tercero es, ¿qué hago con eso que siento y que pienso? Eso por un lado, o sea, tenemos que aprender a entender lo que son las emociones, porque la palabra emoción es algo muy sencillo, pero hay que desglosar la complejidad, por un lado. Y por otro lado, para aprender a regularlas, a identificarnos y a relacionarnos con ellas, lo que tenemos que hacer es educarnos socioemocionalmente, que es a lo que yo me dedico, que eso implica, pues, conocernos, y esto implica muchas habilidades,
autorregularnos, vincularnos o construir relaciones nutricias con otros y tomar buenas decisiones para el bienestar personal y colectivo, porque no se trata de nada más sentirnos bien nosotros, vivimos en comunidad, ¿no? ¿Y cómo considera que el arte se vincula con las emociones? Totalmente, yo creo que el arte nace de las emociones. El arte se vincula con las emociones bastante, ya que el artista expresa en totalidad lo que está sintiendo en cuanto a sus obras. Uy, otra buena pregunta. Bueno, pues el arte se vincula con nuestras emociones desde dos islas, digamos, que se conectan. Una es desde la apreciación, o sea, yo como público, el ver, el presenciar, el experimentar una obra de arte me provoca emociones, por un lado. Por otro lado, nos conecta emocionalmente con el artista, porque además tenemos pues cantantes favoritos, pintores favoritos, actores favoritos, y de alguna manera cuando los vemos y cuando disfrutamos su actuación, su despliegue, pues entonces estamos conectándonos emocionalmente con ellos también. Y por otro lado, el conectarnos con el arte nos permite conocer nuestro temperamento emocional sobre qué nos mueve el estómago, qué nos mueve a reflexionar, o sea que claro que el arte desde la apreciación, pues por supuesto que se conecta emocionalmente con nosotros. Eso por un lado. Pero por el lado de la creación, bueno, ahí sí ni se diga, ¿verdad? Porque las emociones son la materia prima del arte. O sea, es desde la cuestión emocional, independientemente de la cuestión del oficio, que eso también, bueno, será una discusión si es o no necesario el oficio, pero la cuestión emocional definitivamente es materia del arte, por un lado. Por otro lado, en el propio proceso de creación hay todo un proceso emocional. ¿Por qué? Porque el artista tiene en la mente una serie de cuestiones que quiere plasmar y si está logrando plasmarlas o si no le está satisfaciendo cómo las está plasmando, pues eso lo hace transitar ya sea por alegría, por orgullo, por satisfacción o por frustración, enojo, impotencia, tristeza, y de alguna manera tiene que transitar. ¿Y qué pasa? Que a veces no se puede transitar por eso y la obra queda suspendida por años hasta que se retoma años después, o se enfrenta y se atraviesa, ¿no? Y otra de las cosas que se ha descubierto maravillosas del arte, de la danza, por ejemplo, o de la pintura o la escultura, es que nos permiten canalizar emociones dolorosas. Entonces, con personas que han sufrido traumas muy grandes o que están en una fase depresiva muy dolorosa, bueno, pues el arte sirve para transitar por esa depresión, nos distrae del dolor y permite concentrar nuestra atención desde el lado de nuestra imaginación, nuestra creatividad, lo que sentimos, cómo lo plasmamos. Entonces el arte es extraordinario, no solo desde el ámbito de la apreciación, sino de la creatividad y de la realización. Y yo diría, pues no se inhiban, o sea, ustedes aunque les hayan dicho que no sirven para pintar o escribir, ustedes tomen esa hoja y hagan algo con esa hoja, porque en tanto que puede ser un acompañante de sus emociones y un canalizador, ya está fungiendo como un canal extraordinario. Yo acabo de realizar toda una serie de materiales justamente para los jóvenes de preparatoria, en un programa de Naciones Unidas que se llama Constrúyete, que trata sobre habilidades emocionales, y vamos a lanzar
toda una serie de actividades que van a estar gratuitas en línea para que los jóvenes a través del arte puedan conocer, regular, etcétera, sus emociones. Entonces, creo que el arte es una de las herramientas más potentes que hay para conectarse con las emociones, conocerlas, manejarlas, etcétera. Muchas gracias, maestra. Le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy una vez más. Le agradezco mucho a la maestra Yvonne Klein y también a los jóvenes que participaron con sus dibujos. Ha sido muy grato y enriquecedor escuchar sus comentarios y ver sus dibujos. Ahora sabemos que las emociones están presentes en todo momento en nuestra vida. ¿Les sorprendió saber que nuestras emociones no dependen tanto de los acontecimientos en sí, sino de la forma en cómo los valoramos? Tener esto presente, que las emociones son parte de nuestra persona y carácter, nos da posibilidad de aprender a relacionarnos mejor con nuestras emociones, a regularlas y buscar la mejor forma de expresarlas. Es muy importante aprender a escuchar nuestras emociones en lugar de evitarlas. Eso nos ayudará a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con otras personas. Creo que todos tenemos trabajo por hacer en este tema. Les invitamos a hacer este ejercicio en casa. Dibujen sus emociones y pongan en práctica las recomendaciones que nos dio hoy la maestra Yvonne Klein. A ustedes en casa, escriban sus comentarios o envíen sus dibujos a las redes sociales de Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. No se pierdan nuestro siguiente segmento de comunicación y filosofía. ¡Hasta pronto!